enviado un buzón de sugerencias para temas y otro para una evaluación que me hicieran ustedes a mí a ver qué cosas podíamos cambiar sobre la clase. Y dentro del buzón de sugerencias de los temas, uno de ellos era el de las hormonas y ese va a ser el tema en cuestión que vamos a tratar hoy. Las hormonas y su función. Solamente confírmenme si observan mi pantalla. ¿La pueden visualizar? Bueno, perfecto. Bien, continuamos entonces. Bueno, les mencionaba que el tema que íbamos a ver hoy en cuestión era el de las hormonas, cómo podríamos clasificarlas y qué funciones tienen estas en el organismo. Entonces, las hormonas y la función que tienen. Bien, permítanme que alguien quiera ingresar. Buenas tardes, Jelsi, bienvenida. Bien, cuando hablamos de las hormonas tenemos que hacer referencia al sistema endocrino. Este sistema endocrino evalúa la diferente producción de hormonas por parte de la glándula dentro del cuerpo. Sin embargo, siempre me gusta pues aclarar algunos términos. Primero que hormona significa poner en movimiento, así que podríamos inferir que hormona es una sustancia que se produce dentro del organismo y que pone en marcha algunas funciones dentro del mismo. La mayoría de las hormonas de hecho todas las hormonas están producidas por una glándula. Sin embargo, no todas las glándulas producen hormonas. Un ejemplo de esto podría ser la glándula sudoríparas. El sudor no es una hormona per se. Pero la glándula sudorípara obviamente es una glándula. Estas glándulas, de acuerdo al tipo de producción, se pueden clasificar como exócrinas o como endócrinas. Exócrinas es cuando ese contenido se libera hacia afuera. Y el ejemplo que les mencionaba, pues el de las glándulas sudoríparas, pues ya sabemos que el sudor va hacia afuera del cuerpo. Otro ejemplo podría ser las glándulas salivales, que esas pues ya sabemos que la saliva va hacia la boca, es decir, hacia el exterior del organismo. Si bien es cierto que esa usted se la vuelve a tragar con el bolo alimenticio, ingresa al cuerpo como si fuera algo externo. En cambio, el resto de las hormonas de tipo endocrino, es decir, aquellas que actúan dentro del organismo, pues hacen función normalmente en un órgano distante a su lugar de producción. Por ejemplo, la glándula tiroides, que produce la tiroxina, va a funcionar en cada parte de nuestro cuerpo. En otras palabras, esa hormona va a viajar por todo el cuerpo. Indiquemos, por ejemplo, la mano de la persona. Así que el lugar de acción de la hormona no es precisamente el sitio donde se produce, sino que es un sitio distante. Bien. Y mencionábamos esto, ¿verdad? La diferencia entre las glándulas endocrinas y las exocrinas. Las hormonas, ya hablando meramente solo de las hormonas, podemos clasificarlas de acuerdo a la composición que tienen, en dos tipos, en proteicas y esteroideas. Pues la que nos compete por el tema de los lípidos sería en general solamente las esteroideas. Sin embargo, vamos a hacer algún repaso breve
sobre las funciones del resto de las hormonas proteicas para ver qué son exactamente. Cuando decimos que son proteicas, significa que estas están conformadas principalmente por aminoácidos. Algunas son pequeñitas, algunas son pues un poco más grandes. En cambio, las esteroideas pues se derivan absolutamente todas a partir del colesterol. Entonces, para eso necesita el colesterol el organismo para crear las hormonas, al menos las de tipo esteroideo. Entonces surge la duda, si las hormonas son las que controlan muchas de las funciones del cuerpo, ¿quién controla las hormonas? Esta pequeña zona un poquito cafecita que ustedes observan acá se llama hipotálamo, y esta cosita como bellotita que está aquí abajo se llama hipófisis. Estos dos pedacitos tan chiquititos son los que controlan todo el almacén hormonal del organismo. Y vamos a entrar un poquito en detalle cómo es exactamente que realizan ese control sobre el resto de las hormonas. Bien, ahí tenemos, para que ustedes lo observen, cuando se mueve aquí se observa que es bien chiquitito. Bien, pues esa zona tan pequeñita se encarga de la producción de varios componentes. Vamos a ver el cuadrito por completo y después lo vamos a ir separando. Bien, imagínense ustedes que este es el jefe de la empresa, el hipotálamo. Este es el que va controlando todo. Luego, quizás el gerente o el subordinado directo sería la hipófisis. Pues bien, el hipotálamo indica a la hipófisis qué cosas debe hacer. Si ustedes se fijan, cada una de estas señales viene a llegar a la hipófisis. El hipotálamo se comunica con la hipófisis por medio de hormonas liberadoras. En otras palabras, son algunas sustancias que estimulan la liberación o la producción de otra hormona dentro de la hipófisis. En este caso, pues aquí vamos viendo que hay un orden lineal. Primero el hipotálamo ejerce su función sobre la hipófisis a través de una hormona liberadora y luego la hipófisis segrega otra hormona que esta se dirige hacia las glándulas que producen, en este caso, pues las hormonas como tal. Vamos a ir observando un poquito qué cosas hace cada una. Bien, esta primera es la hormona liberadora de corticotropina. Esta liberadora de corticotropina le dice a la hipófisis, tenés que empezar a producir cortisol. El cortisol o la aldosterona. En ese caso, pues este hipotálamo le indica a la hipófisis que tiene que producirla cuando empiece a producir estas hormonitas de acá. Cabe destacar que si bien decíamos que el corticoide como tal es una hormona esteroidea, las hormonas liberadoras, es decir, todas estas son hormonas de tipo proteico. Todas las liberadoras son de tipo proteico. Pues bien, cuando esta señal de la hormona liberadora de corticotropina llega a la hipófisis libera otra que se llama ACTH, es decir, la hormona estimulante para las corticotropinas. En otras palabras, para los corticoides. Esta hormona llega hacia la glándula suprarrenal, que es el sitio donde se producen estos corticoides. Y el mismo proceso va a ocurrir con el resto de los órganos, pero vamos a ir detallando un poquito qué es lo que ocurre. Cuando la producción de corticoides es baja dentro del organismo, imagínense que esto es, como les mencionaba yo, como una empresa en la que usted tiene que rendirle cuentas a su jefe de todo lo que usted está haciendo. Entonces, si usted al final de cuentas le dice, pues, tengo poquito cortisol, el jefe lo va a mandar a hacer más. Entonces, esta cantidad de estas liberadoras va a aumentar dentro del organismo, a manera que llegue a la producción de corticoides al nivel que el cuerpo lo necesita. Y en el caso de que haya demasiado corticoide, es decir, demasiado cortisol, pues esto le va a pasar el reporte al jefe y le va a decir, bájenle a la producción. Entonces los niveles de estas dos hormonas empiezan a bajar. Y lo mismo pasa con el resto, pero ya vamos a ir viendo a detalle. La siguiente es la liberadora de tiroides. Pues esta de tiroides estimula, estas S, si ustedes se fijan acá, normalmente hay una S porque se llaman estimulantes. Bien, mientras que las de arriba suelen tener la letra R porque es de release, es decir, para que suelten, para que liberen las hormonas. La única excepción sería esta, que es la productora de melanocitos, porque esta se produce directamente en la hipófisis. Bien.
Mencionábamos ahorita la de la tiroides, la liberadora de la tiroides. Esta va a hacer que la hipófisis produzca esa TSH va a llegar a la tiroides para que la tiroides empiece a producir la tiroxina. Ahora vamos a ver el caso de estas que son las hormonas sexuales, las GnRH. En este caso, esta GnRH estimula la hipófisis para que produzca estas dos hormonas, FSH y LH, la folículo estimulante y la luteinizante. Estas hormonas, dependiendo de lo que usted sea, va a producir, si es hombre, va a producir andrógenos, mientras que si es mujer, va a producir estrógenos y progestágenos. La siguiente que tenemos acá es la liberadora del crecimiento, la hormona liberadora del crecimiento, y esta se produce directamente en la hipófisis. Si se fijan, esta no necesita una glándula externa que lo produzca, así que la glándula maestra podríamos decir que es esa hipófisis. Bien, esta hormona del crecimiento, con el nombre ustedes pueden imaginarse cuál es su acción. También se le llama somatomedina, así que no es necesario, ¿verdad?, que si lo encuentran en algún texto con otro nombre, que lo confundan y piensen que es otra cosa, sino que es la misma cosita. Bien, esta hormona del crecimiento ya nos podemos imaginar para qué funciona. En otras palabras, media todos los mecanismos de crecimiento, sobre todo cuando somos niños. Sin embargo, ya en la etapa adulta, la producción de esta hormona de crecimiento lo que permite es la reproducción celular. En otras palabras, cuando usted necesita, por ejemplo, cada semana estar mudando de piel, necesita que esta hormona esté estimulando la producción de nuevas células. Sin embargo, el ritmo al que lo hace es menor que el crecimiento cuando somos niños. Bien, la siguiente, la somatostatina. Esta somatostatina actúa directamente como inhibidora de la hormona del crecimiento. En otras palabras, cuando existe mucha hormona del crecimiento, se va a comenzar a producir somatostatina para inhibir la producción de estas hormonas. En general, esta somatostatina puede servir para inhibir al resto de las hormonas, así que también pues hay que cuidar el nivel de esta. Esta simplemente sirve para regular el resto. Y la otra es la estimulante de melanocitos. Si ustedes recuerdan, tal vez, melanina es el pigmento que se encuentra en la piel y melanocito es la célula que produce la melanina. De modo que al estimular esta estimulante de melanocitos, en otras palabras, algunos de estas hormonas se parecen un poco. Uno de esos es el caso de esta ACTH. La ACTH y el estimulante de melanocitos son muy parecidas, de modo que cuando existe algún tumor que produce este tipo de hormona, se va a estimular la producción de la hormona liberadora de melanocitos y la persona va a empezar a adquirir un tono un poquito más bronceado. Otro de los aspectos importantes es que esta se produce en respuesta a la luz ultravioleta, así que una persona que toma mucho sol va a estimular la estimulante de melanocitos, digámoslo así, y esta va a su vez a estimular la producción de melanina dentro de los melanocitos, por lo que nos vamos a broncear si estamos muy expuestos al sol. Esa es la razón por la que no bronceamos. Bien, para ir viendo un poquito más a detalle todas estas cositas, decíamos que la hipófisis, que es lo mismo que la glándula pituitaria, tiene, podríamos decir, dos porciones, una porción posterior y una porción anterior. Esto, claro está, depende del ángulo en el que usted lo está viendo. Si lo vemos de la misma forma en la que teníamos el cerebro al inicio, como quien dice viendo hacia el lado izquierdo, pues obviamente la zona anterior estaría hacia el lado izquierdo y la posterior hacia el lado derecho. Mientras que si la persona estuviese viendo hacia su lado derecho, obviamente estos papeles intercambiarían. Pues bien, esta glándula pituitaria tiene dos regiones, como les menciono. La anterior es la que produce la mayoría de estas hormonas que habíamos mencionado anteriormente, mientras que las de la zona posterior o neurohipófisis no necesitan el estímulo del hipotálamo, este que está aquí arriba, para comenzar a producir las hormonas, sino que esto lo hace de acuerdo a las señales que envía el resto del cuerpo. Así que esta no necesita al hipotálamo para funcionar, sino que independiente intenta detectar los niveles de cómo van las cosas dentro del cuerpo y ahí empieza a producir sus hormonas. Bien, ahora vamos a ver cuáles se producen en qué lado.
En la hipófisis posterior, aquí como les menciono, este caso en particular está viendo hacia el lado derecho, de modo que esta sería la zona anterior. En este caso, pues la zona posterior sería la que tenemos al lado izquierdo. Este lado izquierdo, o neurohipófisis, nos produce tres diferentes hormonas. La hormona antidiurética o vasopresina, la oxitocina, y aquí tenemos otra vez la oxitocina. Bien, si ustedes se fijan, acá salen los dibujitos del lugar en el que tienen acción estas diferentes hormonas. La primera, la hormona antidiurética. Esta se secreta cuando en el organismo empieza a bajar la presión. Entonces esta hormona empieza a producirse para intentar recaptar el agua que nosotros normalmente eliminamos por vía urinaria. En otras palabras, tiene un efecto anti-orina. En otras palabras, evita que estemos orinando demasiado. Cuando una persona sufre una ingesta alcohólica, se inhibe esta hormona, de modo que la persona comienza a orinar bastante. Y en ese momento es el que usted ya sabe que llegó al pico en el que inhibe a la hormona. Bien, la otra aquí tenemos dos funciones diferentes, que es para el caso de la oxitocina. Y vemos que actúa en dos lugares diferentes. Uno es en el útero y otro es en la glándula mamaria. Esta oxitocina sirve para la contracción del útero en el momento del parto. Y también sirve o también se estimula cuando hay estímulo en el pezón, que esto es para a su vez volver a llevarle la señal al cerebro y decirle es momento de producir leche. En otras palabras, cuando se tiene un bebé y se intenta lactar. Sin esta hormona, si la persona no tuviese oxitocina, no tendría la capacidad de crear una respuesta posteriormente con esta otra que vemos acá, que es la prolactina, que es la que sirve para producir la leche. Así que vamos viendo que necesitamos varias cositas y que no funcionan por cuenta propia, sino que necesitan del estímulo de otras. Bien, la hipófisis anterior, que es la sección un poquito más grande o quizás la más importante, y si se fijan es la que está comunicada directamente con el hipotálamo. Cuando digo comunicada directamente, me refiero a que tiene un sistema venoso con el que se comunica y a través del cual libera las hormonas liberadoras que posteriormente se van a producir acá, ¿verdad? Que van a producir su efecto en esta región. Bien, y vamos a ver los diferentes tipos de hormonas que podemos producir a partir de esta hipófisis. Y las principales son la tirotrofina, en otras palabras, la estimulante para la tiroides. La siguiente es la adenocorticotrofina, que es la que mencionábamos, que actúa a nivel de la glándula suprarrenal para la producción de mineralcorticoides y glucocorticoides. La siguiente es la prolactina, que para lo que sirve, esta es directamente para la producción de la leche. Cambiando un poquito el tema hacia este lado, la oxitocina también sirve durante las relaciones sexuales y es la que se supone que al aumentar estimula el vínculo afectivo. Entonces, esta es la hormona que podríamos decir responsable del enamoramiento. Bien. Continuemos acá. La siguiente que mencionábamos, la hormona del crecimiento. Esta decíamos que no iba a actuar directamente en una glándula, sino que se producía acá y esta iba directamente hacia todos los órganos para permitirles el crecimiento. En este caso ya sabemos que el crecimiento pues está directamente relacionado con el tamaño de los huesos y los músculos. Entonces van a ser quizás los principales sitios estimulados. Y la siguiente es las hormonas sexuales o las hormonas gonadales, que en este caso ya sabíamos que eran dos, la folículo estimulante y la luteinizante, y estas van a ir a actuar a la gónada según si es mujer al ovario y si es hombre pues a los testículos. Bien, vamos a empezar a hablar de cada una de estas hormonas, quizás de las principales, y vamos a mencionar qué funciones tienen estas en el organismo. Esta tiroides, si ustedes la ven acá, está en la parte anterior del cuello y es bastante chiquitita. De hecho, en condiciones normales, la glándula tiroides no debe ser palpable. Si usted puede palpar su propia tiroides, significa que esta está un poco agrandada. La tiroides, lo habíamos mencionado cuando veíamos los capítulos iniciales de introducción a la bioquímica, decíamos que el yodo era un elemento que nuestro organismo necesitaba, pero en cantidades bastante pequeñas. Y esas cantidades bastante pequeñas las utiliza precisamente para la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Pero por qué decimos que es tan poquito? Bueno, porque el organismo es capaz de reciclar ese yodo.
de modo que la cantidad que ocupamos en realidad de yodo no es tantísima. Sin embargo, en los tiempos anteriores, pues la sal no era yodada, sino que simplemente era pura sal. Y observaban que las personas pues comenzaban a tener bocio precisamente por ese déficit de yodo. Otro de los aspectos importantes sobre el yodo es que una cantidad excesiva de yodo básicamente quema toda la tiroides. De hecho, cuando existe algún tipo de cáncer de tiroides y usted quiere matar todas estas células, lo que le pone es un tipo de yodo radioactivo para quemarle toda la tiroides. ¿Y qué función tiene esta tiroides? Bueno, acá vemos un gatito que está un poco hiperactivo, si ustedes se van fijando. Y es porque la glándula tiroides lo que produce es una tiroxina que dentro de las células altera el metabolismo. ¿Pero en qué sentido lo altera? Bueno, si hay mucha hormona, estimula para que el metabolismo de las células sea más rápido, de modo que la persona está así un poco más hiperactiva. Mientras que si la cantidad de esta tiroxina es muy baja, pues el metabolismo de la célula comienza a decrecer y la persona estaría un poco más apagada, un poco menos activa que como vemos acá al amigo felino. Bien, para diferenciarlo a veces, bueno, uno estaría dentro de la raya normal. Sin embargo, decimos que hay algunas condiciones en las que podemos irnos a los extremos, ya sea que nuestra glándula tiroidea funcione en exceso o que funcione de muy poca forma. El hipertiroidismo sería una producción excesiva de hormonas tiroideas, mientras que el hipotiroidismo sería una producción insuficiente de hormonas tiroideas. Este hipotiroidismo, pues ya pueden imaginarse ustedes, si decimos que hay un metabolismo acelerado, pues la persona va a perder peso, va a tener un ritmo cardíaco acelerado y suele tener cambios de ánimo precisamente por esa sensación de fatiga que tiene al estar con el metabolismo tan alterado. En otras palabras, es un tipo de persona a la que ustedes van a ver que come bastante, sin embargo, no sube de peso. Y otro de los aspectos es que no necesariamente solo es el peso, sino que también el ritmo cardíaco. Las personas con hipertiroidismo siempre van a tener su ritmo cardíaco elevado, es decir, a más de 100 pulsaciones por minuto. De modo que si usted encuentra una persona que come mucho pero que no engorda, no significa que tenga hipertiroidismo, sino que probablemente se trata de alguna otra causa metabólica. Sin embargo, para decir que es hipertiroidismo, sí tiene que existir la alteración cardíaca. Por otro caso, el hipotiroidismo, la principal causa es el déficit de yodo. En otras palabras, cuando no consumimos, por ejemplo, la sal yodada o como les mencionaba en los tiempos antiguos donde no se yodaba la sal, pues las personas no consumían fuentes ricas en yodo, así que era más frecuente que tuviesen estos problemas de bocio y a partir de eso fue que comenzaron a introducir el yodo en la sal porque la sal es algo que consumen absolutamente todas las personas. Así que de esta manera se aseguraban de que todos tuviesen la cantidad correcta y que la presencia del bocio, es decir, el agrandamiento de la glándula tiroides, fuese menos frecuente. Acá, si ustedes se fijan, menciona que normalmente el hipotiroidismo es más frecuente en las personas de 60 años. Bueno, a modo anecdótico, yo tengo este problema y no tengo 60 años. La causa normal o la más frecuente del hipotiroidismo es una enfermedad viral, así como les mencionaba que ocurría con la diabetes mellitus, que era de tipo insulinodependiente, es decir, la que ocupaba que le metiéramos insulina al paciente. Decíamos que probablemente por una infección viral, el organismo intentase defenderse de esa infección viral y en el proceso se cargara, en el caso de la diabetes, al páncreas y pues en el caso del hipotiroidismo, pues a la glándula tiroides. Así que la glándula, al no poder producir la cantidad correcta de la hormona, pues necesita uno tomarlo por una fuente externa. Y acá tenemos algunos de los síntomas asociados. Les mencionaba yo la pérdida de peso, el ritmo cardíaco acelerado. Obviamente este ritmo cardíaco acelerado produce sudoración, irritabilidad, temblor y lo que les menciono, la presencia de fatiga, ¿verdad? Al tener el metabolismo tan rápido es una persona que se cansa bastante rápido. Y el otro pues puede ser problemas para dormir normalmente debido a todo el resto de los problemas. En el caso del hipotiroidismo aquí tenemos la columna esta de la derecha.
Pues uno de los problemas es que al ser el metabolismo tan lento, uno acumula rápidamente el peso. El siguiente es que al tener el metabolismo lento dentro de los músculos, pues suelen haber problemas articulares o musculares. De hecho, está bastante asociado con el padecimiento de fibromialgia. Otro de los problemas es que al ser el metabolismo lento, no puede eliminar con tanta premura el colesterol. También hay otro problema, que hay retención de líquido, y esto es porque existe un desbalance entre la producción de la hormona vasopresina, que era la que veíamos anteriormente y la que les mencionaba, que servía para retener el agua dentro del organismo, así que también hay retención de líquido. Obviamente todo esto puede llevar a algunos problemas de tipo cognitivo, de tipo emocional, y también se ha asociado con problemas de infertilidad. Bien. Detrás de la tiroides hay 4 pequeñas glandulitas que se llaman paratiroides. Si les menciono yo que la tiroides en condiciones normales no se puede palpar, pues las paratiroides mucho menos, porque son muy chiquititas. Y estas se encuentran a los lados en la parte posterior. Imaginémonos que esta es la tiroides, pero la porción de atrás. Esta paratiroides lo que secreta es una paratormona. Esta paratormona para lo que sirve es para asegurar que el cuerpo tenga la cantidad suficiente de calcio. Este calcio normalmente se excreta por vía renal, de modo que la hormona paratormona lo que intenta hacer es que este riñón no pierda tanto calcio, de modo que aumenta su reabsorción. El siguiente efecto que tiene es que este riñón, ya lo vamos a ver cuando veamos precisamente el metabolismo de la vitamina D, que el riñón es precisamente quien se encarga de activar o de transformar la vitamina D a su forma activa, que es la que necesitamos para que aumente la captación de calcio a nivel del intestino. Como les menciono yo, que su única función es regular el calcio. Entonces, si el calcio dentro del organismo está bajo, lo empieza a sacar del lugar donde tiene la reserva. Y les mencionaba yo que el lugar donde se reserva el calcio es el hueso. Así que empieza a producir que el hueso pierde el calcio. A eso se refieren con la resorción ósea, a que se empiece a quitar el calcio del hueso para sacarlo y que lo use el organismo. Si recuerdan, mencionábamos que la contracción muscular ocurría precisamente por la presencia de calcio, así que no puede haber contracción muscular sin calcio, así que el músculo no puede funcionar si no tiene suficiente nivel de calcio, así que lo comienza a sacar del músculo. Otra de las funciones es incrementar la absorción del calcio precisamente a nivel intestinal, y esto es por acción directa con la vitamina D. Y el efecto final es el aumento de los niveles de calcio en la sangre. Obviamente, al haber demasiado calcio, la producción de esta paratormona comienza a disminuir. Como les menciono, funcionan a manera de un jefe al que usted le tiene que rendir cuentas. Así que si su objetivo, en otras palabras, su misión o su trabajo es producir o asegurar que haya suficiente calcio, al haber suficiente calcio, su jefe le va a decir, está bien, pues ahorita puede descansar. Bien. El otro elemento, los corticoides. Los corticoides mencionábamos que se producen en la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal ustedes la pueden dividir en varias capitas. Ustedes se fijan que tiene como una interfaz. La zona más externa es la corteza y la zona más central o la que está en medio es la médula. Y aquí vamos viendo dónde se produce cada cosita. Mencionábamos que los elementos principales o los que conocemos como corticoides se van a producir en la corteza de las glándulas suprarrenales. En otras palabras, en la zona más externa se produce la aldosterona y en una zona siempre de la capa de la corteza se produce el cortisol, pero es un poco más adentro que la que produce la aldosterona. Por otra parte, la médula, es decir, la porción de en medio, se encarga de la producción de catecolaminas, en otras palabras, la que conocemos como adrenalina, y producir los andrógenos. Ojo, esta no es la vía preferente. El lugar de producción habitual, o mejor dicho, donde se produce más, no es a nivel de la glándula suprarrenal, sino que en la gónada. Pero que sepamos que tanto hombres como mujeres producimos andrógenos.
Simplemente que la cantidad en el hombre, al tener los testículos, obviamente la cantidad de andrógeno va a ser mayor, mientras que en la mujer simplemente corresponde a lo que produce nuestra glándula suprarrenal, que no es tanto. Estos corticoides podemos dividirlos en dos tipos, los glucocorticoides y los mineralcorticoides. Si ustedes se fijan en la palabra gluco, suena a glucosa, y es precisamente porque la función de este tipo de hormonas, llamemos el cortisol, es precisamente regular la cantidad de azúcar que existe dentro del organismo. En este caso, el cortisol se produce cuando hay poca azúcar dentro del cuerpo o cuando estamos enfrentados a estrés. Y la misión que tienen los glucocorticoides, es decir, el cortisol, es aumentar la producción de glucosa dentro del organismo. En otras palabras, la producción de nuevas moléculas de glucosa a partir del hígado o del músculo. Y también a partir del tejido graso. Y en este caso, esta contrarresta directamente la acción que realiza el cortisol. Otro de los efectos que tiene el cortisol es que reduce la formación de la médula ósea. Y esto es porque el cortisol actúa como un excelente antiinflamatorio. El mecanismo por el cual lo realiza es porque aumenta, para empezar, la producción de neutrófilos. Y normalmente a largo plazo, como se aumenta este tipo de neutrófilos, sin embargo, estos no son de tipo funcional. Así que a largo plazo, altas dosis de cortisol generan inmunosupresión. En otras palabras, si decíamos que cuando estamos muy estresados se aumenta el nivel de cortisol, el estrés provoca inmunosupresión. Inmunosupresión significa que nuestro organismo no tiene las defensas óptimas para luchar contra las infecciones. Así que una persona que recibe dosis de esteroides de tipo cortisol, pues va a presentar probablemente infecciones repetidas. Mencionábamos que el otro tipo de corticoide era el mineral corticoide. Como decimos mineral, tenemos que asociar eso con el potasio. El potasio es un mineral que nuestro cuerpo lo necesita para regular la presión sanguínea a través de un sistema un poquito complejo. Acá se ve bastante cortito, pero en realidad es bastante largo. Y esto es porque cuando en el organismo comienza a bajar la presión, nuestro riñón comienza a producir angiotensina. Primero lo que se estimula es la renina. Esta renina hace que este angiotensinógeno pase a ser angiotensina y esta llega hacia el pulmón, donde se convierte en angiotensina 2 con una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Y esa es uno de los lugares diana donde se inserta el coronavirus. Entonces ya vamos viendo cómo relacionamos de todo un poquito acá. Pues bien, esta angiotensina lo que produce es la constricción de las arterias. En otras palabras, al disminuir el calibre de los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial. Si ustedes recuerdan la fórmula para la presión significa la fuerza que se ejerce sobre un área. Así que al disminuir el área va a aumentar la presión. Otro de los efectos secundarios es que si esta respuesta no es suficiente, se estimula entonces la producción de la aldosterona. En otras palabras, no es el mecanismo inicial, sino que es, por decirlo, el mecanismo secundario. Pues bien, si no es suficiente la angiotensina, comienza a producirse aldosterona y esta aldosterona lo que hace es retener el potasio y agua dentro del riñón, así que evita que estemos perdiendo el volumen de líquido y de electrolitos a través de la orina. Así que en última instancia, para lo que sirven es para aumentar la presión arterial. Mencionábamos también que esta médula suprarrenal era capaz de producir catecolaminas y mencionábamos acá la adrenalina. La adrenalina normalmente, bueno, acá también se produce la noradrenalina, pero quizás la de mayor importancia o la de mayor impacto biológico sería la adrenalina. Acá ustedes ven la comparación entre los procesos que realiza una y que realiza la otra. Ambos estimulan la contracción cardíaca. Acá si se fijan tienen un efecto contrario. La adrenalina
dilata los vasos coronarios, mientras que la noradrenalina produce constricción. Y acá pues ustedes van viendo qué tipo de acción va realizando cada uno. Sin embargo, lo importante es que funciona como un agente neurotransmisor. Este es el mecanismo por el cual se comunica el sistema simpático. Recordemos que el sistema simpático es el sistema de huida. En otras palabras, cuando necesitamos escaparnos de un depredador, pues lo que necesitamos es tener la energía suficiente para correr y escaparnos del depredador. Cuando estamos en esta situación de peligro, ocupamos ver bien el peligro, ocupamos tener la fuerza suficiente para correr. En ese momento no necesitamos comer, en ese momento necesitamos que nuestro pulmón respire bien para que podamos suministrar el suficiente oxígeno y poder correr. Entonces ya podemos imaginarnos cuáles van a ser los efectos de la adrenalina. Entonces, la adrenalina es el tipo de neurotransmisor que funciona a nivel del sistema nervioso simpático. Entonces mencionábamos, cuando necesitamos huir, lo que ocupamos es dilatar las pupilas para ver bien el enemigo. En este momento no necesitamos comer, así que inhibe la salivación. Cuando ocupamos huir, lo que ocupamos es que nuestra vía aérea pueda captar todo el oxígeno y que nuestro corazón sea capaz de bombear la suficiente sangre para poder correr. En ese momento no necesitamos nada de la actividad intestinal, en ese momento no ocupamos comer. En ese momento no ocupamos realizar todas estas funciones, ya sea la de la actividad intestinal o la de la actividad estomacal, etc. En ese momento no lo necesitamos. Pero sí ocupamos que nuestro hígado sea capaz de producir suficiente glucosa para que los músculos puedan comenzar a contraerse y correr y huir del enemigo. Valga mencionar acá este pequeño elemento que menciona relajar la vejiga. Al momento de relajar la vejiga es cuando ocurre la micción. En otras palabras, una estimulación simpática muy intensa puede ocasionar que la persona se orine. Y otro de los fenómenos, vaya ya directamente con el plano reproductivo, es que el sistema simpático se encarga de la eyaculación y la contracción vaginal, mientras que esto seríamos como por decirlo el clímax o la terminación. Mientras que el proceso en general se indica a través del sistema parasimpático. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Bueno, cuando estamos huyendo del enemigo no necesitamos la relación sexual, ¿sí? Entonces no necesitamos esto. Entonces por eso es que lo que provoca es que básicamente que esto termine. Bien, por el contrario, el sistema parasimpático hace las reacciones contrarias a cada uno de estos órganos que acabamos de ver anteriormente. Entonces, la adrenalina funciona en el sistema simpático como un mecanismo de huida. La prolactina. Bueno, la prolactina la producen todos los mamíferos y esto es precisamente para asegurar la alimentación de sus crías. Luego del momento del parto, los niveles de prolactina comienzan a subir, sobre todo en estímulo a la producción de oxitocina. En otras palabras, necesitábamos que la oxitocina se produjera de forma correcta para que dentro de su hipófisis se pudiera producir la prolactina y pudieran sus cachorritos alimentarse. La única función. Bien. La hormona del crecimiento, acá el ejemplo es bastante claro, para lo que ayuda es para que el cuerpo vaya creciendo. Sin embargo, decíamos que ya en la edad adulta, la hormona del crecimiento para lo que servía era para controlar el ritmo del crecimiento celular. Y vamos a ver algunos efectos que tiene dentro del adulto. Pues bien, en el adulto, un nivel adecuado de hormona del crecimiento produce el aumento de la masa muscular, produce el aumento de la masa ósea y decrece la cantidad de tejido adiposo. Entonces ustedes podrían imaginarse que tratar la obesidad, ustedes podrían imaginarse que podrían usar la hormona del crecimiento como tratamiento. Y ustedes dicen, bueno, es que según los efectos usted diría que sí funciona. Sin embargo, como mencionamos que lo que produce es el crecimiento del hueso y del músculo, observen la deformación que empieza a ocurrir a nivel del hueso del cráneo. Empiezan a ver ustedes los rasgos bastante pronunciados, el tamaño de la nariz bastante grande, el tamaño de la mandíbula agrandado, sobre todo el mentón bastante salido. Esos son efectos cuando existe demasiada hormona del crecimiento en la edad adulta y eso es lo que conocemos como acromegalia.
y se llama acro porque en las extremidades, eso es lo que significa acro, el extremo, las extremidades también sufren este engrosamiento, así que ustedes se fijan, los dedos de este señor son bastante gruesos, el hueso es bastante grueso. Bien, mencionábamos entonces otra de las hormonas, la estimulante de melanocitos. Esta es la que hacía que dentro de nuestra piel, en respuesta a la luz ultravioleta, este melanocito comenzara a producir melanina, que es lo que le da el pigmento a la piel. Entonces únicamente sirve para broncearse. Bien, la somatostatina. La somatostatina decíamos que era la antagonista de la hormona del crecimiento. En otras palabras, cuando había demasiada, pues normalmente esta es la que comienza a producirse. Otro de los efectos que tiene esta somatostatina es a nivel gastrointestinal. A nivel gastrointestinal, la somatostatina inhibe la secreción del páncreas. Así que cuando esta es la que le indica al páncreas que ya no tiene que estar produciendo tanta insulina, que ya no tiene que estar produciendo tanto glucagón y que ya no tiene que estar produciendo las otras enzimas pancreáticas que se utilizan a nivel intestinal, por ejemplo la amilasa o la lipasa. Bien, vamos a un tema un poquito más complicadito, que es la cuestión de los esteroides sexuales. Decíamos que dependiendo de lo que nosotros fuéramos, si fuéramos mujeres, pues estos se producen a nivel del ovario, mientras que en el caso de los hombres se produce a nivel del testículo. Entonces hay que comenzar a ver cómo es que ocurre la diferencia precisamente entre uno de los géneros y el otro. En el momento de la fecundación, usted adquiere su genotipo XX si es mujer o XY si es hombre. En el caso del hombre, pues es el genotipo XY. Este cromosoma Y contiene un gen que se llama SRY. Si este gen SRY está presente, la persona comienza a desarrollarse como un hombre hacia la 7ª semana por la siguiente reacción. Para empezar, se van a comenzar a producir las células de Leydig, que estas se encuentran en el testículo, y estas son las que producen la testosterona. Esta testosterona va a hacer que sus órganos genitales se formen a manera de hombre. Sí, en el caso de la mujer, al ser XX, obviamente no tiene este gen SRY, no tiene las células de Leydig y no va a producir esta testosterona, de modo que se va a desarrollar como mujer. Así que inicialmente, antes de la semana 7, todos somos igualitos y todos somos como mujeres. Sin embargo, a partir de la 7ª semana, por la presencia de este genotipo XY, pues comienza toda la cascada de producción de testosterona que va a producir en última instancia la diferenciación de los órganos genitales. Otro de los efectos importantes que tiene, lo vamos a ver acá. La testosterona hace que se engrose el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta pequeña laminita que une los dos hemisferios cerebrales. Esta para lo que sirve es para el paso de información de un lado del cerebro hacia el otro. Y esto es lo que explica que un hombre no tenga tanta capacidad para realizar multitareas, mientras que la mujer, al ser esta región un poco más delgada, la información circula con total libertad, así que la mujer suele tener una aptitud o mayor facilidad para realizar múltiples tareas a la vez. Otro de los efectos que hemos mencionado anteriormente de la testosterona es que estimula que las células pluripotenciales en el hombre se conviertan en músculo. Así que simplemente por el hecho de tener testosterona, un hombre tiene más masa muscular que una mujer. Bien, ¿qué ocurre con los excesos y con las deficiencias? Generalmente, si un hombre no tiene la producción adecuada de testosterona, ustedes van a observar más o menos este fenotipo. La masa muscular suele ser menor y existen algunos otros problemas. Ya vemos acá falta de atención, fatiga, la presencia de gusto, precisamente porque no hay un estímulo que lo contrarregule, la presencia de grasa abdominal, acá menciona también que la condición atlética es menor. Mientras que si la persona acá normalmente dice, ay, pero en realidad esto es lo que debería ocurrir si el nivel se encuentra normal. Acá, ojo, no confundir tanto con esto. Sin embargo,
sin recordar que en caso de deficiencia de testosterona esto puede ocurrir, mientras que esto debería ser lo habitual o lo normal, no exactamente elevado, sino que a nivel normal. Bien, cuando hablamos de los esteroides anabólicos, aquellos que se inyectan las personas que quieren ganar masa muscular, normalmente en los gimnasios, son derivados de esta testosterona. Recordemos que decíamos que la testosterona hacía que aumentara la masa muscular y es precisamente el efecto que se realiza a través de este tipo de esteroides. Si se fijan, todos estos medicamentos que están acá son derivados o análogos de la testosterona. Sin embargo, ustedes pueden observar, de acuerdo al tipo de fármaco en particular, que algunos tienen mayor efecto androgénico. Andrógeno significa andro, significa hombre, mientras que geno significa tipo o morfología o fuerza. Así que, al decir androgénico, significa que si una mujer se inyecta este tipo de componente, sus rasgos van a volverse un poco masculinos precisamente por el efecto androgénico que tienen estas hormonas. Si se fijan, todas tienen efecto androgénico, todas. No hay ningún esteroide anabólico de tipo testosterona, es decir, que aumente masa muscular, que no sea análogo de la testosterona. Por lo tanto, todos tienen efecto androgénico. Sin embargo, se estima que quizás la que en menor frecuencia lo presenta es la oxandrolona. Esta, o en general todo este tipo de sustancias, lo que hacen es que aumentan el anabolismo proteico, en otras palabras, la formación de masa muscular. Y esta es la que se supone que tiene los efectos menos virilizantes de las tres. Sin embargo, siempre los tiene. Cabe mencionar que siempre los tiene. Bien, ¿cuál es el efecto entonces de los esteroides anabólicos? Ustedes pueden acá observar el aumento de la masa muscular. Acá no estoy diciendo yo que La Roca en particular se inyecta esteroides anabólicos. Esto sería en el caso de que su nivel de testosterona se encuentre normal. Pero sí sabemos que un hombre tiene la mayor capacidad para generar ganancia de músculo que una mujer. Sin embargo, si ustedes observan un poco más a detalle, pueden observar que en este individuo en particular están un poco más acentuados estos rasgos, mucho más que aquí en La Roca. Y esto es precisamente porque, al menos este individuo en particular, sufrió una muerte precisamente por sobredosis de esteroides anabólicos. Y ustedes pueden observar la morfología de su cuerpo, cómo es diferente a la de una persona que no se lo inyecta. Para empezar, los rasgos, sobre todo del tronco superior, son más exagerados. Si se fijan, son bastante más grandes y más exagerados. Bien, ¿qué ocurre a dosis bajas? En dosis bajas puede hacer que este individuo se transforme en esto. Así que muchas personas lo que hacen es utilizar ciclos cortos para marcar pues sus músculos. Obviamente, al introducirse este tipo de sustancias, necesitan no solamente la rutina de su ejercicio físico, porque no existe una ganancia muscular si usted no hace ejercicio físico. La siguiente es el tipo de metabolismo proteico. En otras palabras, usted necesita suministrarle a su cuerpo la cantidad correcta de proteínas para que su cuerpo pueda convertirla en músculo. Así que no le sirve por sí solo inyectarse la dosis de los esteroides, sino que necesita consumir la cantidad adecuada de proteína. Bien, ¿qué ocurre si es el caso de la mujer la que se inyecta los esteroides anabólicos? Pues bien, mencionábamos que estos esteroides anabólicos tienen un efecto androgénico. Si ustedes se fijan acá, esta muchacha, ustedes diferencian claramente que se trata de una mujer, pese a que ella tiene bastante masa muscular y que está bastante definida. Ven ustedes que existe un ligero límite hacia dónde puede llegar. Los brazos de ella no son como los de La Roca. Ciertamente, a pesar de que esta muchacha hace bastante ejercicio, jamás va a llegar a tener la cantidad de músculo que tiene el amigo ahí de La Roca. Sin embargo, acá vemos a esta otra mujer, que esta mujer participa en competencias de fisicoculturismo y ella sí se inyecta esteroides anabólicos. Ustedes pueden observar varias cosas. Para empezar, observen la cara. Observen la morfología de la cara. La testosterona dentro de la mujer hace que los rasgos faciales se masculinicen. Otro de los efectos es que agrava el tono de la voz, así que esta mujer va a hablar un poquito más ronca. Otro de los efectos que puede tener el consumo de este tipo de esteroides
es que hacen que a la mujer le crezca pelo en zonas donde normalmente no le crece y donde a los hombres sí. En otras palabras, puede hacer que usted tenga bigote o que tenga barba. Bien, acá vemos el nivel al que puede llegar una mujer y al nivel al que puede llegar si utiliza esteroides anabólicos. Si se fijan, en el caso, pues los músculos de la espalda se parecen bastante a los de un hombre y vemos que empieza a perder un poco la morfología típica de la mujer. Varios de los efectos son, para empezar, en general del ejercicio, es que al haber un mayor consumo de la masa muscular, comienzan a extraer la energía de la reserva de grasa. De modo que nuestra amiga acá comenzó a extraer la reserva a partir de la reserva que tiene en sus glándulas mamarias, de modo que este es un efecto bastante común cuando se realiza suficiente ejercicio, que el tamaño del pecho disminuya. Sin embargo, vamos viendo, vaya otra de las formas, la morfología de la cintura y la cadera. Observamos acá a nuestra amiga que el volumen que observamos es simplemente porque las piernas son bastante gruesas. Sin embargo, la morfología como tal parece un poco más masculina. Acá observamos otro caso, vemos a esta muchacha como era antes de los esteroides anabólicos y como es después. Observen. Para empezar, la muchacha no tenía mucho gusto, pero acá pues definitivamente ya no tiene. Y acá observamos el tamaño de sus brazos. Si se fijan, la morfología es exagerada, exagerada. Cuando ustedes ven las venas, es simplemente porque al haber mayor masa muscular, este músculo necesita más fuentes de oxígeno, así que un efecto secundario de hacer mucho ejercicio es precisamente que estas venas comiencen a desarrollar capilares un poquito más marcados, que es precisamente para suministrar los nutrientes necesarios pues al músculo que está en crecimiento. Y si se fijan, la morfología de la cara, ella tenía una cara bastante fina y sin embargo miren después cómo comienza a cambiarle un poco el rasgo facial. ¿Cuál es el riesgo en general del uso de los esteroides anabólicos? Pues acá lo clasifiqué según ciertas categorías. Algunos efectos generales, es decir, que estos ocurren tanto para la mujer como para el hombre. Uno es el acné, el segundo es la caída del cabello. Esto es porque la testosterona en los tejidos periféricos, es decir, en la cabeza, se convierte en dihidroaldosterona y esta ocasiona la caída del folículo. En otras palabras, al aumentar la testosterona, o si ustedes se fijan que normalmente el hombre tiene entradas, esas entradas son precisamente por sus niveles de testosterona. Otro es el aumento de peso. Esto sí, el aumento de peso suele ser a expensas de masa muscular. Otro problema suele ser algunos problemas para dormir o agresividad, precisamente porque la testosterona se correlaciona con los altos niveles de agresividad. Bien, para la salud pueden haber algunos problemitas acá. Uno es que aumenta la presión arterial. El segundo, que al músculo crecer demasiado, sobre todo si crece demasiado rápido, puede sufrir lesiones musculares o lesiones de los tendones. La siguiente es que como todas estas hormonas deben degradarse a nivel hepático, si usted tiene la susceptibilidad, es posible que tenga un daño hepático severo. Algunas personas, vaya como les mencionaba el caso del fisicoculturista anterior, que él había muerto por una sobredosis, murió precisamente por daño hepático. Otro de los problemas es el crecimiento. Esto sobre todo si este esteroide anabólico se administra a una persona que aún no ha llegado al culmen de su crecimiento, o sea, a un adolescente. Si a un adolescente usted le comienza a administrar una cantidad de testosterona, va a cerrar la epífisis de su hueso, de modo que su hueso ya no va a poder crecer. En otras palabras, la persona va a quedar chiquita y no va a alcanzar su estatura máxima. Y el otro es el aumento de la enfermedad cardíaca, precisamente a consecuencia del aumento de la presión arterial. De ahí tenemos dos tipos de efectos que puede ocurrir si es mujer o si es hombre. En el caso de las mujeres les mencionaba que puede desarrollar vello en zonas donde normalmente no lo tenemos, que sobre todo en la cara, no tenemos barba y no tenemos bigote. Entonces una mujer que se coloque este tipo de esteroides es probable que desarrolle bigote o barba, alguna de las dos cosas. La siguiente, el cambio en el tono de la voz. Decíamos que la testosterona hacía que la voz de la mujer se hiciera más grave. La siguiente, la reducción del tamaño de los senos. Ojo, esto también puede ser por un efecto directo del ejercicio de las personas que normalmente se administran este tipo de esteroides.
Otro de los efectos es que agranda el tamaño del clítoris y produce cambios del ciclo menstrual. Esto es porque, si se recuerdan ustedes, mencionábamos que las hormonas actúan a manera de un jefe que debe dar un reporte del nivel de su producto, en otras palabras, de la testosterona. Si esta persona en particular se está inyectando testosterona, pues le llega la indicación a su cerebro de que hay suficiente testosterona. Así que comienza a dejar de producir aquellas FSH y LH que son las que en última instancia producen el ciclo menstrual, o las que lo regulan, mejor dicho. En el caso de los hombres, aquellos que se administran cantidades sobre todo a largo plazo, pueden experimentar atrofia testicular, precisamente porque al no tener el estímulo de esa FSH y LH, hacen que ese testículo decrezca en su tamaño. Otra de las posibilidades es que desarrollen bustos. Si ustedes se fijan, pues sobre todo en la imagen del fisicoculturista se observaba bastante masa muscular en esa zona. Otro de los efectos puede ser la impotencia y la reducción en el recuento de espermatozoides, lo cual conduce a infertilidad. Bien, ¿cuál es el mecanismo entonces? Les menciono yo que estos actúan a manera de jefe. Entonces, la testosterona, una vez que se produce, recordemos que primero era el hipotálamo el que le decía al cuerpo, bueno, produzca testosterona. Este a su vez estimulaba la hipófisis estimulaba directamente a la gónada a través de la LH y a través de la FSH, la luteinizante y la folículo estimulante. En el caso de la luteinizante, lo que estimula es las células de Leydig. Si recuerdan, estas son las que producían la testosterona. Pues bien, esta testosterona estimula a su vez las células de Sertoli. Estas células de Sertoli también actúan en función de la folículo estimulante y estas son las que producen los espermatozoides. En resumen, cuando hay suficiente cantidad ya sea de testosterona o de espermatozoides, pues este mecanismo le dice al cerebro que hay suficiente cantidad de testosterona y suficiente cantidad de espermatozoides, así que deja de producir las liberadoras y por lo tanto deja de estimular al testículo para que deje de producir testosterona. Bien, en el caso de la mujer, pues ya sabemos que sí existe cantidad de testosterona que se produce generalmente en la médula de la glándula suprarrenal. Sin embargo, en algunas condiciones como el ovario poliquístico puede generarse en la capa más externa del ovario. Sin embargo, no es lo habitual. Como les menciono, se trata de un caso particular de enfermedad. Bien, las hormonas principales que se producen en los ovarios van a ser los estrógenos y la progesterona. Estas se producen en función, o mejor dicho, en respuesta de la presencia de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. Estas ya habíamos dicho que se producen a nivel de la hipófisis. Bien, ya vamos a ver para qué ayuda cada una de estas. Así que es necesario evaluar aquel ciclo donde se menciona el ciclo menstrual. Bien, cuando comenzamos a contar el ciclo menstrual, comenzamos del día 0, es decir, el día que comienza el sangrado. El día que comienza el sangrado es el día número 0 dentro del ciclo. Cuando está este nivel 0, tenemos en este momento el óvulo totalmente inmaduro. Nuestro cerebro, ahí en ese momento, comienza a producir la liberadora de gonadotropina y comienza a producir estas dos hormonas, la que tenemos en rojo y la que tenemos en anaranjado. En el caso, pues, la rojita esta es la hormona luteinizante, mientras que la anaranjadita es la folículo estimulante. Si ustedes parten del nombre folículo, esta significa que participa directamente con el desarrollo del folículo, en otras palabras, precisamente del óvulo. Bien. Vamos viendo que estas dos hormonas se mantienen más o menos estables hasta más o menos el día 10-14. El pico lo alcanzan en el día 14, que es la mitad del ciclo. En ese momento ya tienen un pico las dos, si se fijan, las dos hacen un pico y cada una va a generar un efecto dentro del ovario. El primero es la producción de mayor cantidad de estrógeno.
al haber mayor cantidad de estrógeno, se estimula el desarrollo de este óvulo. Una vez que ocurre la ovulación, es decir, que este óvulo sale del ovario y comienza a madurarse en forma de cuerpo lúteo, el nivel de estrógeno comienza a bajar. Si se fijan, hace una bajada. En ese momento en el que el estrógeno comienza a bajar, comienza a aumentar la progesterona, y la progesterona para lo que sirve es para almacenar este cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo para lo que sirve es para proporcionar los nutrientes cuando ocurre la implantación. La grafiquita que vemos abajo se refiere al diámetro del endometrio. El endometrio es esa línea, esa capa interna adentro del útero. Cuando la persona acaba de tener su periodo, esta capa disminuye y queda muy delgadita. En ese momento es cuando la persona deja de sangrar. Más o menos, según la mujer, puede durar de 3 días, 5 días, una semana. Según la mujer, como les digo. Bien, esta capa del endometrio comienza a engrosarse, es decir, a aumentar su tamaño en respuesta a la cantidad de estrógeno que tiene la mujer. Una vez que el estrógeno cae, esta capa ya no tiene un estímulo, ya no tiene una hormona que le diga siga creciendo, sino que la que ahora tenemos en mayor cantidad es la progesterona. Así que cuando el cuerpo detecta que ya no hay nivel de estrógeno, deja de producirse esta capa del endometrio y comienza al final a caerse. En otras palabras, esto es lo que al final termina como producto de la menstruación. Lo que usted está eliminando en la menstruación son precisamente células endometriales y sangre. Así que así hemos visto cómo ocurre todo el ciclo. Las hormonas, estas dos, las estimulantes, la luteinizante y la folículo estimulante, solamente hacen un pico a la etapa media del ciclo, mientras que el estrógeno comienza a subir gradualmente hacia el día 14 para luego empezar a descender, mientras que la progesterona comienza a producirse más o menos a partir del día 14 en respuesta a ese pico que se produjo de las dos hormonas, tanto de la luteinizante como del estrógeno. Mientras que la capa del endometrio simplemente crece a expensas del estrógeno. Algunos tumores relacionados con una mayor producción de estrógeno son precisamente los cánceres de tipo endometrial. Al haber mucha cantidad de estrógeno, este tipo de endometrio continúa creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en un cáncer. Así que por eso es necesario que exista una regulación entre las dos cosas. Si la persona, por ejemplo, en el caso del ovario poliquístico, que esta hormona no realiza bien su efecto, en otras palabras, no existe un nivel adecuado de progesterona, la persona mantiene los niveles de estrógeno elevados, así que la persona probablemente no va a experimentar la menstruación precisamente a causa de que tiene el estrógeno que continúa estimulando ese endometrio. Y también, a la larga, conduce precisamente al cáncer de tipo endometrial. Bien, ¿cuáles son los efectos del estrógeno? Cuando somos niños, tanto los hombres como las mujeres, somos bastante planos y no tenemos una forma per se definida, sino que somos bien rectecitos. En el caso de la mujer, en la adolescencia, la producción del estrógeno es la que produce los cambios o los caracteres sexuales secundarios, que son el desarrollo del busto o la forma de las caderas. Bien, algunos otros efectos directos del estrógeno se hacen referencia con el metabolismo del calcio, y esto es porque el estrógeno tiene un efecto protector para el hueso. El estrógeno hace que el hueso pueda adquirir el mineral calcio con facilidad. Así que cuando la persona llega a la menopausia y ya no puede producir el estrógeno porque se le acabó la reserva, entonces comienzan a aparecer los casos de osteoporosis, y es precisamente porque al haber una caída de estrógeno ya no está el efecto protector que hace que el hueso adquiera el calcio. Otro de los efectos son en la piel. Como mencionamos, estas dos hormonas, testosterona y estrógenos, son antagonistas. Si usted, por ejemplo, a una mujer le aplica testosterona, usted le está inhibiendo el estrógeno, mientras que usted, si le aplica estrógeno a un hombre, le estaría inhibiendo la testosterona. Así que las dos actúan en contra de la otra. Entonces mencionábamos que un efecto de la testosterona en la mujer era precisamente el acné.
Entonces, podemos asumir que el efecto del estrógeno es lo contrario, hace que la piel se encuentre bonita y se encuentre saludable. Bien. ¿Qué ocurre entonces en el exceso del estrógeno? Ya se los había mencionado. Uno de esos es el aumento de los casos de cáncer endometrial y eso está directamente relacionado con la presencia de cantidades excesivas de estrógeno en la mujer. El otro de los efectos es que algunos de los cánceres de mama tienen receptores para estrógeno. En otras palabras, necesitan la presencia del estrógeno para crecer. Así que, en este caso, ese tipo de tumores requieren que a la persona se le suprima la producción de estrógeno para poder eliminar por completo el cáncer. Bien, y una de las últimas es la glándula pineal. Acá si ustedes observan, acá está la niña viendo la luz solar. En el día, cuando ustedes perciben la luz, su organismo está alerta y está pues percibiendo la luz. Sin embargo, cuando anochece y oscurece, ya no existe un estímulo lumínico, al menos ambiental. En este caso, pues ustedes en su casa encienden las luces artificiales. Sin embargo, el mecanismo normal es que al haber oscuridad, comienza dentro de su glándula pineal a producirse una hormona que se llama melatonina. Esta melatonina lo que hace es hacer que usted tenga sueño, así que usted busca irse a dormir. Así que usted busca irse a dormir cuando existe un ambiente o condiciones de oscuridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que somos trasnochadores o con las personas que utilizamos la luz artificial en la casa? Pues estamos inhibiendo la producción de la melatonina dentro del organismo, así que no nos da tanto sueño. Y ese sería a manera de un resumen bastante breve, porque esto ya vieron ustedes que no es tan sencillito, sino que tiene sus matices cada uno de los elementos que hemos mencionado. Es bastante complicado si ustedes se tratan de analizar cada una de las patologías que puede abarcarle cada una de estas hormonas. Sin embargo, vimos las funciones más importantes de cada una de ellas. Y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Les pareció interesante? ¿Qué opinan? Doctora, o sea que al final todas estas cosas sintéticas siempre van a generar una enfermedad prácticamente, ¿verdad? Es En correcto. el cuerpo de la persona. Es correcto, simplemente porque al ser externo su organismo intenta reaccionar en contra. Así que no se puede salvar, todo tiene un efecto secundario y todo lo que es administrado, llámese medicamento, tratamiento, todos tienen efecto secundario. Así que no se puede escapar de eso. Si usted se fija, vaya, ahí había puesto un ejemplo de un muchacho y si se fijan la transformación no fue tan excesiva. Simplemente porque el ciclo que se le administra del corticoide sintético pues es una dosis baja, no es una dosis tan seguida y no es una dosis en abuso como el caso del fisicoculturista. Así que todas tienen un efecto secundario, todas. Sin embargo, se trata de sopesar el riesgo-beneficio y de ir observando los resultados. Y si me pregunta usted si lo recomiendo, pues yo no se lo recomendaría, ¿verdad? Porque ya está viendo usted cómo puede atentar a largo plazo contra la salud, porque normalmente ese efecto, ese cambio de ese muchacho, usted no lo va a observar en un mes, usted necesita por lo menos unos 4 o 5 meses de tratamiento. Así que no son tan rápidos. Y como le menciono, también requiere que usted haga, vaya, la dieta y el ejercicio adecuado para que ese músculo pueda crecer. El músculo no crece sin estímulo. Así que no le sirve solo el análogo sintético por separado, sino que lo ocupa en conjunto con su alimentación y con su actividad física. Sí, porque yo vi un caso, doctora, de una muchacha que prácticamente ella, y en el momento que estaba haciendo ejercicio, el cuerpo se le miraba bien formado realmente. Ujú. Pero después yo creo que lo dejó de tomar y dejó de hacer ejercicio y realmente que toda esa masa que ella tenía se le quedó, pero después se le formaron hasta como tipo celulitis, pues, porque Ujú. tenía, entonces se le deformó el cuerpo literalmente.
Lo que ocurre sobre todo con la celulitis es por el estiramiento de la piel. Si hay un estiramiento de la piel, ya sea tanto a consecuencia de músculo como a exceso de grasa, si usted comienza a bajar de peso, en otras palabras, que empiece a bajar ya sea de grasa o de la cantidad de músculo, va a comenzar a notarse la celulitis, precisamente porque la vaina de colágeno, que es la que le confiere la estructura y la elasticidad a la piel, se empieza a degradar un poquito con el estiramiento. El cuerpo no aguanta que usted lo estire demasiado. Si usted se fija, por ejemplo, en el embarazo, se empiezan a formar esas estrías. Entonces, esto es precisamente por consecuencia de la ruptura de esas fibras de colágeno, a consecuencia del estiramiento. No son tan flexibles, así que uno tiene como un límite al que puede llegar, sobre todo si el crecimiento es demasiado súbito. En otras palabras, si usted se comienza a inyectar el montón de esteroides y empieza a hacer ejercicio a lo loco y empieza a consumir proteína a lo loco también, probablemente su crecimiento muscular sea demasiado exagerado. Así que a la larga, cuando usted comience a tener una pérdida de esa masa muscular, va a comenzar a ver el efecto del estiramiento de la piel que se manifiesta a través de la celulitis o de las estrías. Fíjese que lo recomendable en realidad es ir de forma paulatina. Usted, si vaya, lo mencionábamos cuando hablamos de la pérdida de peso. Decíamos que para la pérdida de peso era preferible que usted lo hiciera a largo plazo. Si usted lo hacía de forma súbita, por ejemplo, con las dietas cetogénicas, lo que terminaba haciendo usted al final era alterando el metabolismo del calcio. Usted iba a perder masa de hueso, iba a perder su protección contra la osteoporosis, iba a comenzar a tener fracturas como el caso de la modelo del video, y a largo plazo pues tiene un efecto secundario nocivo. Así que no son dietas que se puedan mantener a largo plazo. Si mencionábamos, por ejemplo, el caso del ciclado de los carbohidratos. Quizás alguno de los problemas, sobre todo cuando se intenta perder peso, es llegar al momento de estancarse. Cuando la persona se estanca, la persona tiene que hacer forzosamente un cambio en la dieta. Ese estancamiento se produce por la alteración entre los niveles de leptina en el cuerpo. La leptina decíamos que se producía en relación a la cantidad de grasa que tiene el cuerpo. Imagínenselo ustedes como que es un guardia del banco. Y este guardia del banco le dice si usted tiene suficiente o no tiene suficiente depósito ahí, en grasa, claro está. Entonces, si usted comienza a perder peso y empieza a perder la grasa, el guardia le va a decir, devuelve el dinero que estaba acá, devuelva la grasa, devuélvala. Entonces va a comenzar a almacenar. Entonces usted, para engañarlo, lo que puede hacer es ese ciclado de carbohidratos, es decir, puede hacer un ciclo en el que 3 días no consuma una cantidad importante de carbohidratos, sobre todo aquellos de metabolismo rápido, por ejemplo la glucosa, las frutas, y que en un cuarto día, es decir, luego de los 3 días posteriores en los que usted consumió poca cantidad de carbohidratos, que el cuarto día usted coma una cantidad considerable de carbohidratos. Entonces ese día usted va a engañar a su organismo y le va a hacer creer que tiene suficiente reserva, o engañar al cuerpo y diciéndole, sí, estoy metiendo reserva para el organismo y para que deje el nivel de leptina de forma tranquila y que su cuerpo no se estanque en un peso. Sin embargo, les mencionaba yo que esto es bastante difícil porque normalmente las personas que tienen algún tipo, llamemos obesidad, no sobrepeso, sino que obesidad, suelen tener algún otro problema metabólico de base. Llamemos hipotiroidismo, que ya vimos que se relacionaba directamente con el aumento de peso. En mi caso les puedo comentar cómo fue que yo llegué al diagnóstico de lo que tenía. Da la casualidad que en mi familia siempre hemos comido bastante light, bastante saludable. Y a pesar de que la comida que ingeríamos de forma regular no tenía cantidades considerables de grasa y no comía en general en exceso, veía que aumentaba con facilidad de peso. Otro de los problemas que tenía era la caída del pelo y la resequedad en la piel. Y uno de los que más me hizo notarlo es el frío. Yo siento frío con facilidad. Yo le voy a un supermercado y yo me ando congelando. Imagínense en San Pedro Sula, yo congelándome.
Y esto es precisamente porque el nivel de mi hormona tiroides no se encontraba en el nivel adecuado, así que mi metabolismo era por lo general lento. Entonces yo aumentaba con facilidad de peso, así que yo me ponía a hacer toda la cantidad de dietas que ustedes imaginen, y simplemente es porque yo tenía un desorden metabólico que no me permitía bajar de peso de la forma en la que yo quería, ¿verdad? Así que es bastante difícil, bastante difícil. Pero hay que buscar quizás la forma de engañar al organismo de alguna u otra manera. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra curiosidad? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Bueno, bueno, me alegro. Con respecto a mí, pues me llamó bastante la atención la parte donde dice que por qué los hombres no pueden realizar varias tareas y las mujeres sí. Bastante curioso, ¿verdad? El caricaturista Vanegas una vez hizo una broma y él dijo, mire, yo no sé cómo es que hacen ustedes las mujeres para andar caminando y haciendo y hablando por teléfono. Si yo subo una grada y ando masticando chicle, me caigo, dice. Y esto es bastante cierto. Usted se ha fijado que normalmente el hombre tiene la capacidad para poner atención a una sola cosa. Y es precisamente por esa morfología dentro de su cuerpo calloso. Así que ya ven ustedes lo que hacen las hormonas dentro del cuerpo, ¿verdad? Bastante curioso. Es bastante extenso, sí. Aquí, como les menciono, yo intenté hacerlo en base a las generalidades. Si ya nos ponemos a hablar de las enfermedades de cada uno, no terminamos. Hay una carrera de la medicina exclusiva solamente para los desórdenes endocrinológicos, para que se imaginen ustedes la amplia gama de posibilidades que existen ahí. Entonces, es bastante complicado y estudiarlo también requiere que usted vaya poniendo bastante atención porque si se fija van interrelacionadas, no funcionan de manera independiente, sino que funcionan unas juntitas con las otras, así que el desorden en un lado le ocasiona desorden en el otro, un solo relajo. Cuando ustedes analizan eso, se dan cuenta que la salud es un hecho bastante milagroso si consideramos que ocupamos mantener todo esto en un equilibrio tan delicado como para que todo funcione de la manera correcta. Hace que valoremos un poquito más la salud. Como les digo, la salud casi pareciera un milagro. Pareciera un milagro que no nos enfermáramos tan seguido. Bien, y como siempre les digo, terminamos la clase con un mensaje que cambie un poco la temática. Aquí un mensaje un poco interesante. La aventura de la vida es aprender, el propósito de la vida es crecer, la naturaleza de la vida es el cambio, el desafío de la vida es el de superar, la esencia de la vida es cuidar, la oportunidad de la vida es servir, el secreto de la vida es atreverse, la sal de la vida es hacer amistad, la belleza de la vida es dar y la alegría de la vida es el amor. Una frase para terminar. Y ya vimos que pese a que queríamos hacer la jornada un poquito más corta, pues siempre llegamos un poco al límite. Así que el siguiente tema, que sería la parte de metabolismo, lo comenzaríamos a ver mañana. Ya la sección que vamos a ver mañana sí es bastante un poquito más complicada. Si nos enfocáramos solamente en las rutas metabólicas, pero como les he mencionado yo, no tiene un caso que ustedes se memoricen todas esas vías metabólicas. Su cerebro lo va a adquirir y a la semana siguiente ustedes ya no van a tener ni un rastro de toda la cascada de esas enzimas. Así que vamos a tratar de centrarnos, como siempre, en cuál es la función o cuál es el objetivo de que ocurran esas vías metabólicas. Así que no se vayan a estresar ni a abrumar con todas las enzimas y todas esas cosas que vamos a ver, sino que simplemente tratar de verle la utilidad a las cosas. Y ya vieron ustedes más o menos cómo va a ser la temática de la evaluación, si el próximo examen va a ser un poco más corto
Obviamente, al ser más corto, cada pregunta va a tener mayor puntaje. Así que vayan tratando de leer algunas cositas. Si tienen alguna duda, pues anótenla para preguntarla o pregúntenla directamente cuando estemos discutiendo el tema para que la podamos aclarar en el momento y que ustedes, pues, para empezar, que despejen sus dudas y la siguiente, que vayan con la mente clara para el examen, ¿verdad? Así que no se estresen por las rutas enzimáticas. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario. Si no, pues nos veríamos mañana. Nos vemos, feliz tarde.